¿Comenzamos? Bueno, muy buenas tardes. Estamos en la segunda sesión del módulo de género del curso de Género, Juventud y Ciudadanía en la Educación Superior. Y bueno, voy primero a saludar a las sedes que están a distancia: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM, la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad de San Buenaventura en Cali, Colombia, la Universidad Autónoma de Morelos, la Institución Educativa Absalón Torres Camacho, Florida Valle del Cauca en Colombia, la Normal número 4 de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y aquí dice que por webcast tenemos también presente al Centro Africano de Investigación en Educación en Mali, África. Pues les doy la bienvenida a todos y les voy a presentar a la conferencista del día de hoy. Ella es la doctora Cristina Palomar Berea y va a hacer una presentación sobre la cultura de género en las instituciones de educación superior. Ella es psicoanalista y tiene un doctorado en Ciencias Sociales con la tesis El orden discursivo de género en los Altos de Jalisco, por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente. Se desempeña como profesora investigadora titular del Departamento de Estudios en Educación de la Universidad de Guadalajara. Actualmente sus investigaciones se centran en el nacionalismo y el género. Desde 2002 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y en 1994 fundó el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara y es directora de la revista de estudios de género La Ventana, editada por la misma universidad. Entre sus principales publicaciones se encuentran En cada charro un hermano, la charrería en el estado de Jalisco, de 2003, y La cultura institucional de género en la Universidad de Guadalajara, de 2011, así como varios artículos publicados en revistas tales como Alteridades y la revista de estudios de género La Ventana. Bueno, pues sin más le voy a dar la palabra a la doctora Palomar. Gracias, Hortensia. Hola, buenas tardes. Primero, bueno, agradezco mucho la invitación de Ana Buqué, del PUEG, para participar con ustedes en el Seminario de Educación Superior. Nada más una cosa, ya no soy la directora de La Ventana, fui su directora un tiempo, tampoco trabajo el tema de nacionalismo ahorita, fue uno de los temas que trabajé, ahora estoy en otra cosa más relacionado con el tema de educación superior y cuestiones de género, ¿no? Les voy a platicar en esta charla de un trabajo que hice hace ya algún tiempo, que fue una investigación y luego se publicó por la NUYES, hace ya algunos años, apareció en el 2011, y se titula La cultura institucional de género en la Universidad de Guadalajara. Fue un trabajo que empezó con un objetivo y terminó con otro, ¿no? En realidad fue un trabajo que tuvo que ver con un acuerdo que se firmó en el 2003 entre las universidades, bueno, algunas universidades y otras instituciones de educación superior, con la NUYES, el INMUJERES y la Secretaría de Educación Pública, que tenían este propósito de lo que llamaban incorporar la perspectiva de género en la educación superior. Hola. Y a raíz de ese acuerdo que se firmó por parte de los rectores de las universidades, se acordó, bueno, que se haría todo lo posible por llevar ese propósito a las universidades, incorporar la perspectiva de género en la educación superior. Los rectores firmaron el acuerdo, pero sin embargo, a la hora que ya se fueron a sus universidades, la pregunta era: ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Qué es eso? ¿No?
Ya en el 2003 había una retórica bastante extendida sobre el tema de género, ya se hablaba bastante, estaba el término incorporado en bastantes discursos de los políticos, de los funcionarios. Sin embargo, a la hora que uno trataba de precisar, como de atrapar qué era lo que se quería decir con eso, era siempre como muy resbaloso, ¿no? Sobre todo los funcionarios. Claro que había académicos que ya eran expertos en el tema, había centros de investigación que ya trabajaban el tema de estudios de género hace tiempo, pero los funcionarios, al manejar la retórica, simplemente era eso, no había contenido en el término, entonces no había cómo cumplir con el compromiso. Lo que pasó en la Universidad de Guadalajara es que, bueno, había que participar en estas estructuras que ese compromiso generó con el convenio, que eran las redes de enlaces académicos de género, que se hicieron por regiones primero, con la idea de luego anudar las redes regionales en una red nacional y con eso operar para lograr el propósito de incorporar la perspectiva de género en las instituciones de educación superior. A mí me tocó participar en la red de enlaces de género en Occidente, que agrupaba como 8 o más instituciones de educación superior, algunas eran universidades, otras eran de otro estilo, de otra forma. Y ahí empezamos a preguntarnos cómo íbamos a cumplir con ese objetivo que institucionalmente teníamos y a lo que se había comprometido nuestros rectores. Lo primero que nos dimos cuenta era que era muy difícil de hacer un trabajo similar, porque las instituciones eran totalmente diversas. Por un lado estaba la Universidad de Guadalajara, que no es como la UNAM, pero sí es un monstruo en términos regionales, y por otro lado estaba la Universidad, por ejemplo, de Colima, que era en ese tiempo todavía bastante chica, sigue siendo relativamente muy chica, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un trabajo que pudiera de alguna manera hacer una especie de trabajo hegemónico, ¿no? Que pudiera como hacer la misma estrategia de trabajo. No, pues fue una cosa muy complicada y empezamos a pensar que lo primero que había que hacer era hacer como una especie de diagnóstico de cómo estaba la situación de género en las instituciones, porque tampoco sabíamos eso, ¿no? Entonces, lo primero, y disculpen por mis PowerPoints porque son un poco rústicos, en realidad son como apuntes, pero ciertamente está la información que me parece que me ordena más para la presentación. Bueno, entonces aquí les hablo de este convenio que en el 2013 se firma, pero cómo finalmente este compromiso no tenía manera de ser cumplido en términos institucionales porque no había ni la comprensión de lo que era la perspectiva de género, ni los procedimientos para hacerlo. Y entonces lo que nos planteamos es, bueno, primero hay que saber qué hay de género en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces, nos planteamos primero dos cosas. Bueno, era necesario contar con la siguiente información básica. Por un lado, hablar de la situación de la universidad en términos de género, es decir, hacer un diagnóstico y evaluar si se contaba con las condiciones institucionales para implementar la perspectiva de género. Y el segundo, tener elementos para diseñar una estrategia que posibilitara lograr la meta planteada como compromiso institucional y para poder después formular las políticas para garantizar la equidad buscada en la UDG. El reto era enorme, tomando en cuenta las dimensiones y características de la universidad, así como la complejidad del tema de investigación. Se comenzó por evaluar el capital de la UDG en términos del interés y los estudios de género. Es decir, ¿qué había en la Universidad de Guadalajara en ese tiempo en términos de género? Teníamos que empezar a contar. Entonces, bueno, por lo pronto había 3 instancias académicas distintas dedicadas a los estudios de género. Por un lado estaba el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, que estaba en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Luego el Programa de Estudios de Género en el Departamento de Sociología de Ciencias Sociales y el Centro de Estudios de Género en ese mismo centro universitario, pero adscrito a otro departamento, el Departamento de Estudios en Educación. Se hacían bastante tareas de difusión y de divulgación de los estudios de género, así como la promoción de conferencias, seminarios, encuentros académicos regulares con temáticas de estudios de género en distintos espacios. Muchos de los investigadores y profesores de toda la red universitaria ya incluían en sus programas docentes y sus proyectos de investigación la perspectiva de género y algunas de las temáticas vinculadas con esta. Había una muy amplia retórica de género, los funcionarios todo el tiempo hablaban de género. Y había un fenómeno evidente de feminización de la matrícula a partir de los datos que les voy a presentar ahora. Este es lo que en el 2004 había como población de los alumnos de nivel superior en la red de la UDG.
Un poco más adelante les voy a decir cómo se compone esa red. Es una red que tiene en la zona metropolitana de Guadalajara 6 centros universitarios temáticos y tiene muchas más sedes regionales en todo el estado de Jalisco. Entonces, bueno, estos son los datos. Como pueden ver, la diferencia entre hombres y mujeres en todos los niveles está bastante próxima, ¿no? Entonces, bueno, se decía, la universidad está feminizada y también se hablaba de que ya había muchísimos de los profesores eran mujeres y muchos de los administrativos también eran mujeres, no igual que los alumnos, pero sí. Sin embargo, también contábamos con otros datos que configuraban otra cara de la institución en términos de género. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres en el Consejo General Universitario, que es el máximo cuerpo colegiado de la universidad, era solamente 14%. Entre los nombramientos de profesor investigador titular C, que es el más alto dentro del tabulador académico, solamente el 21% eran mujeres. En el sector administrativo universitario, la mayor concentración de mujeres estaba en los puestos administrativos de los niveles inferiores de los tabuladores y jerarquías. De entre las solicitudes anuales de año sabático, solamente una fue hecha por una mujer. Y nunca una mujer ha ocupado los 3 puestos más importantes en la jerarquía universitaria: la Rectoría General, la Vicerrectoría y la Secretaría General. Ni siquiera como candidatos. También sabíamos que no existían políticas institucionales en ningún nivel destinadas a evitar cualquier forma de discriminación de género o que garantizaran la equidad de género al interior de la Universidad de Guadalajara. Sabíamos igualmente que en el seno de la UDG se daban diversos fenómenos ligados con prácticas sexistas y violentas. Sin embargo, no había ningún tipo de evidencia ni ningún tipo de documento sobre esto. Bueno, a partir de este panorama es que empezamos a formularnos muchas preguntas, ¿no? Algunas fueron estas. ¿Cómo evaluar si hay en la Universidad de Guadalajara esta perspectiva de género en el nivel institucional y cómo se podría saber que ésta ha sido incorporada verdaderamente en lugar de ser solamente un elemento nuevo para la retórica institucional? ¿Cuáles serían los indicadores de una verdadera incorporación de dicha perspectiva? Y había otras preguntas previas. ¿Existen en la historia institucional de la universidad evidencias de interés y sensibilidad hacia la llamada perspectiva de género? ¿Cuál es la situación de la equidad de género en la universidad? ¿Cómo es en la universidad la cultura institucional respecto al género? Esas preguntas nos llevaron a realizar un sondeo preliminar acerca del tema de investigación, tanto en relación con la cultura institucional como con las posturas de la comunidad universitaria en relación con la equidad de género, al igual que en relación con los retos metodológicos implicados en una investigación sobre estos temas. Los resultados fueron muy ilustrativos y al mismo tiempo muy agobiantes, porque lo primero que nos dimos cuenta es que a nadie en la universidad le gustaba hablar en primera persona sobre el género. Les molestaba muchísimo. Uno les preguntaba sobre cosas y aparecía el término, inmediatamente se hacían para atrás, ¿no? Particularmente los académicos, con los estudiantes era menos esto. Los académicos era una reacción impresionante, inmediatamente se querían hacer para atrás, y los administrativos pedían muchas explicaciones. Entonces, en el momento de las explicaciones, ya como que había como más disposición a hablar del tema. Pero por otro lado nos dimos cuenta que era extraordinariamente complejo trabajar sin discriminar los diferentes sectores. No podíamos funcionar de esa manera. Entonces teníamos que separar, ¿no? Y pensar cómo abordábamos. Sobre los elementos teórico-conceptuales les voy a decir muy rápidamente algunas cosas, sobre todo concentrándome en cómo formulamos esta cuestión de la cultura institucional, que fue un concepto que no habíamos previsto cuando comenzamos a hacer el diagnóstico y finalmente se nos fue casi como forjando en la cara, es decir, mientras avanzábamos en el proceso. Porque finalmente habíamos empezado con esta cosa como muy superficial de detectar cosas que supuestamente tenían que ver con género, y nos dimos cuenta que si no entrábamos a cómo operaba la gente en términos de cómo vivían la vida cotidiana en la institución y cómo trabajaban, cómo llevaban adelante cada quien sus prácticas adentro de la universidad, no íbamos a entender absolutamente nada y nos íbamos a quedar otra vez en ese discurso que cada vez era como más promovido y cada vez dicho sin entender menos en términos académicos, porque pues, nosotros éramos académicas, pues estábamos haciendo el trabajo. ¿Qué era lo que queríamos decir cuando hablábamos de género? ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero que había que hacer era definir lo que el término género significaba en nuestra investigación, para no contribuir a la ambigüedad y confusión conceptual con la que la situación estaba, ¿no?
Entonces definimos el género como un principio simbólico que produce un particular orden social a partir de los esfuerzos por dar sentido a la llamada diferencia sexual. Ese principio simbólico opera como un elemento estructurador de las relaciones sociales y participa en los diferentes ámbitos de la vida social en combinación con los otros circuitos de significación que distinguen cada ámbito. Como se pueden dar cuenta, esa definición que hicimos de género no tiene nada que ver con entender género como mujeres. Es totalmente otra cosa. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a cambiar esa orientación, pudimos empezar a ver otros fenómenos que no tenían que ver con el número de mujeres presentes en los diferentes nichos universitarios. ¿Sí? El orden social de género fue entendido como la configuración simbólica que determina el marco organizador en los grupos sociales con base en los mencionados esfuerzos por significar la diferencia sexual. El principio ordenador que marca lugares, jerarquías, atribuciones, características, etcétera, para los sujetos a partir de categorías tales como hombre, mujer, masculino, femenino, entre otros. Es decir, si partimos de que hombre y mujer no eran datos empíricos, sino eran categorías de género que marcaban a los sujetos. ¿Ok? Ese orden social de género opera con naturalidad, apoyado en las evidencias que el mismo orden social presenta y que a partir de las categorías que él mismo produce, implica jerarquías, oportunidades y posibilidades diversas para los sujetos. En las instituciones, el género es parte del marco organizador de estas y participa en la particular cultura que cada una de estas produce. Al combinarse con la vocación y los objetivos de cada institución, el género cobra tintes particulares. Así, el género es un elemento importante para entender el juego de reglas institucionales, de técnicas y procedimientos generalizados aplicados a la escenificación y reproducción de prácticas sociales diferenciadas a partir de categorizaciones particulares. A partir de lo anterior, se conforma una determinada arena discursiva, móvil e inestable, que brinda tanto a la institución como a los sujetos un espacio en el que coexisten distintos recursos útiles para posicionarse en los juegos de poder implicados en la vida institucional. El género es, pues, un principio simbólico que interviene en la producción de la cultura institucional específica. Es decir, el género es ese circuito que interviene dentro de lo que son los diferentes circuitos que conforman la estructura universitaria. ¿Sí? Uno de ellos es el género, pero solo no opera trenzado, metido con todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de las universidades, y aquí hay algo bien interesante, porque no es lo mismo el género que se produce en una institución, digamos, una empresa, ¿no?, que lo que se produce en términos de género en una institución de educación superior. ¿Por qué? Porque el objetivo, la misión de las instituciones de educación superior ponen en juego el género de una manera muy específica, ¿sí? Entonces, bueno, en tanto que el objetivo de las universidades es producir y transmitir el conocimiento a través del trabajo académico y científico, al buscar este objetivo generan una cultura institucional compuesta por un conjunto complejo de significados y comportamientos. Esos significados y comportamientos no se relacionan solamente con su objetivo explícito, sino que involucran otros registros propios de la vida cotidiana institucional, tales como determinadas prácticas, tradiciones, costumbres, rutinas, rituales e inercias, que en conjunto aseguran tanto el logro de su objetivo como la construcción y sostenimiento de la identidad institucional, al mismo tiempo que refuerzan la vigencia de ciertos valores, expectativas y creencias ligadas a la vida social en la universidad. Planteamos que el análisis de la cultura institucional permitiría comprender entonces cómo interviene el género en la urdimbre de las prácticas, costumbres y rituales institucionales, así como conocer y explicar las manifestaciones del orden de género que por la fuerza de la costumbre se han vuelto invisibles y naturales. Eso fue quizá la parte más difícil. ¿Cómo sacar de lo que parecía ser lo normal, ¿no?, la manera en que se vive dentro de la universidad, las prácticas de todos los días, no nada más de la docencia, de la investigación, que esas eran un poco aparte, que siempre tenía como más claridad en ciertas cosas, sino la vida cotidiana, las relaciones entre los profesores y las profesoras, entre los profesores y los alumnos, entre los del sindicato y los maestros. Es decir, a todos niveles se establecían lazos de tipo social que llevaban metido el asunto de género, ¿no?, y que de alguna manera se habían vuelto naturales y por lo mismo invisibles. Entonces uno hablaba de eso y realmente producía un efecto como de mucho desconcierto, ¿no?, como de poner esto que pasa siempre cuando hacemos investigación, cuando
de cuando desnaturalizas algo, hay como una especie de momento de desconcierto, ¿no? Porque todo se supone que es tan familiar que uno no ve esas cosas, ¿no? Bueno, les voy a comentar algunos rasgos de la Universidad de Guadalajara para que ustedes tengan idea cuál era el universo en el que nosotros tratábamos de hacer esto, ¿sí? Bueno, esta universidad es, después de la UNAM, la segunda universidad pública en importancia y tamaño en México. Tiene una organización en red compuesta por 6 centros, esto es lo que les decía, 6 centros universitarios temáticos, 9 centros universitarios regionales, un sistema de educación virtual, un sistema de educación media superior, 24 escuelas preparatorias metropolitanas y 31 escuelas preparatorias regionales. Es realmente una red bastante grande. En total, la comunidad humana de la red está formada por 266.230 personas, 241.744 alumnos, 16.522 académicos y 7.964 miembros del personal administrativo. En cuanto al financiamiento, la UDG tuvo, para que se den una idea, el año pasado, más de 10.000 millones de pesos de ingresos presupuestados. Es una institución pública de educación superior estatal. Su participación en la formación de las élites locales, el peso específico que tiene como institución en la vida local es mucho mayor que el que tiene las universidades la Universidad Nacional. Pueden imaginarse esto, o sea, a lo mejor algunos vienen de estados de la República y sabrán un poco esto. El peso que adquieren las universidades estatales en el contexto local es enorme, porque los vínculos que se tejen en todos los niveles, sobre todo en el plano político, empieza a tener como mucha relevancia en la misma institución. Esto en la Universidad de Guadalajara es fuertísimo. La UDG tiene en Jalisco el monopolio de la expedición y certificación de títulos y grados. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Su gobierno sigue supuestamente los principios de representación democrática, incluyendo a los gremios de estudiantes, trabajadores administrativos y profesores. Deben haber, bueno, no sé, a lo mejor han conocido la historia de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que era muy importante, muy aguerrida y muy bélica. Durante mucho tiempo después se cambió, se matizó y se transformó. Pero está, bueno, la Federación de Estudiantes de Guadalajara, están los sindicatos tanto de administrativos como de profesores, ¿no? Es gobernada a través de cuerpos colegiados mixtos y autoridad restringida por la figura del gobernador del Estado. La autoridad académica, que se supone limitada al ámbito técnico, está en realidad íntimamente imbricada con el poder político y con las tareas administrativas. Los mecanismos de selección de autoridades y maestros, en teoría, se basan en la competencia y en el mérito profesional, pero es bien sabido que las tensiones e influencias que están detrás de la elección de estas figuras son tan diversas y complejas que finalmente el currículum académico y profesional son solamente un dato en la evaluación de los candidatos, ya que muchas veces tienen más peso otros elementos vinculados con el juego de poder. La estructura de la UDG entraña un complejo juego de fuerzas que combinan las provenientes del campo del poder con las originadas en el campo del saber. Esta situación genera un código de moralidad institucional particular, regido por una norma producida y reproducida históricamente. Hasta los años 80 se definía como institución pública dependiente del gobierno del Estado, con un fin social e ideales democráticos, modernos y universales. Se hablaba de la universidad, de la educación pública, laica y socialista todavía entonces. Sin embargo, en las últimas décadas ha ido cambiando su perfil a partir de factores nuevos, provenientes tanto de la reconfiguración de fuerzas políticas locales y nacionales, como de las implicaciones de los nuevos discursos oficiales sobre la educación y de las políticas de financiamiento de la educación superior. Por otra parte, la UDG se caracteriza por el gran peso que siempre han tenido los jefes políticos, que operan al interior de la universidad según una división territorial que asegura la reproducción del esquema original y que produce una red jerarquizada de clientelas que no admite ningún punto vacío. Dicha red tiene como pieza central la lealtad como valor primordial en las transacciones de los agentes involucrados y como efectos principales la generación de estructuras clientelares que los disciplinan y los someten a un código de intercambio de favores recíprocos. Cuando veo esto y lo leo y hoy me oigo a mí decirlo, me doy cuenta que suena muy duro. Bueno, pues así es realmente así la descripción de lo que ocurre. Y se podrán imaginar el tipo de cultura institucional que genera este tipo de juego tan fuerte que tiene que ver con distribución territorial de una universidad tan grande a partir de grupos políticos y de las negociaciones entre ellos y de las relaciones que se establecen entre las diferentes clientelas que se establecen en cada grupo.
Esas estructuras de relaciones clientelares, que llevan incorporadas el género como un elemento muy poderoso, atrapan a los sujetos en una red tejida a partir de la mencionada lógica de favores personales ofrecidos y recibidos, a veces reales y a veces más bien imaginarios, que compromete la agencia de los miembros de la comunidad universitaria en muchos sentidos. Además, los jefes políticos están vinculados de peculiares y versátiles maneras con los distintos partidos políticos en juego en la política local y nacional, así como en los diferentes ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara y los distintos niveles de gobierno, lo cual extiende las redes de poder fuera de los muros estrictos de la universidad, tornando porosos dichos muros y estableciendo complejas vías de ida y vuelta entre el campo de la política formal y la política universitaria interna, confundiendo a veces los actores y los puestos. Como resultado de la suma de todos estos factores, tanto la vida académica como los procesos administrativos de la universidad tienen una tendencia muy marcada hacia la politización, como consecuencia de que a través del juego de fuerzas resultante se obtienen prestigios y recursos que permiten a los individuos y a sus grupos de adherentes y simpatizantes incrementar su influencia en la distribución del poder universitario. La combinación del acceso a los puestos, los recursos y las representaciones formales y simbólicas de los actores universitarios es la fórmula de la política universitaria en la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, este esquema ha ido moviéndose sin desactivar el mecanismo que articula el poder con el saber y la moralidad dentro de la universidad. Entre 89 y 95 hubo cambios muy importantes y, sin embargo, se mantiene como el núcleo de la manera en que funciona la lógica de poder. En esos años se dio lo que se llamó la reforma universitaria, que fue cuando se descentralizó la universidad, se estableció el funcionamiento en red y se distribuyó de una manera diferente más bien, ese poder que estaba muy centralizado antes, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que les acabo de decir ahora. De cualquier manera, estas redes de poder siguen operando y sigue siendo muy restringida la posibilidad de moverse fuera de esos límites de la comunidad académica y de todos los otros. También los estudiantes y los administrativos están como metidos en esa lógica, ¿no? Bueno, esto me lo voy a brincar porque... bueno, esto es importante para la cultura institucional y creo que esto se dio también en la UNAM y en otros lados, pero creo que en la UDG fue muy fuerte. Esto de inventar la figura de funcionarios investigadores, ¿no? Como hubo un momento, justo cuando se empezó con la red universitaria, que se planteó que los burócratas no eran los indicados para manejar la academia en términos administrativos porque no entendían, decían ellos, la lógica del funcionamiento académico. Y entonces empezaron a jalar a los académicos a que hicieran los trabajos administrativos. Parecía que eso iba a funcionar y, sin embargo, a la vuelta del tiempo eso se ha demostrado que ha sido un poco un desastre. Y, sin embargo, ha sido un proceso que ha implicado una dinámica en donde el género se ha jugado de una manera interesante, porque en primer lugar lo que ocurrió fue que eran los hombres, por ejemplo, los que primero querían entrar como funcionarios, porque eso significaba tener un doble ingreso. Tenían el ingreso por el puesto administrativo y tenían el ingreso por el trabajo académico. Sin embargo, pronto se vio que el trabajo académico siempre se quedaba rezagado, porque el trabajo administrativo nunca para, ¿no? Entonces, se come el tiempo del trabajo académico y eso hacía que entonces los académicos varones se retiraban de sus puestos y a quienes acababan trayendo para hacer esos trabajos eran las mujeres. Y entonces lo que ocurría ahí fue bien interesante porque fue una cosa que nos dimos cuenta mucho tiempo después, eran puestos que parecían importantes y que sin embargo eran puestos que ya nadie más quería hacer, ¿no? A pesar de que sí tenían una remuneración económica, había una afectación a quien lo hacía en términos académicos, entonces las mujeres empezaban a perder. De por sí era más difícil tener los mismos puntos académicos, empezaban a quedarse rezagadas en relación con sus pares académicos por el trabajo administrativo. Y eso empezó a generar dinámicas interesantes ahí y muy invisibles. La verdad es que no se veía esto, ¿no? Entonces, bueno, a partir del 2008, la universidad inició un proceso con nuevos elementos vinculados con un contexto mucho más móvil y complejo, pero con el mismo funcionamiento interno de los grupos y de las redes clientelares. Bueno, y entramos en el asunto de tener que pensar en cómo era la comunidad de la Universidad de Guadalajara, cómo se componía, quiénes eran los que estaban ahí. Y bueno, se compone por el conjunto de los recursos humanos institucionales divididos básicamente en tres grandes sectores: el académico, integrado por profesores, investigadores y técnicos académicos;
el administrativo, que se compone por el llamado gobierno universitario, es decir, los funcionarios de diferentes niveles, los administradores y el personal de apoyo. Y el tercero es el alumnado, dividido en dos grandes cuerpos, los estudiantes de nivel superior y de posgrado y los correspondientes al sistema de educación media. También el académico tiene evidentemente divisiones internas, ¿no? Los profesores, que son además de carrera, los profesores investigadores, en fin, hay como, y luego las divisiones que el mismo tabulador establece entre los profesores, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes son y qué lugar y significado tiene cada uno de estos sectores en el contexto universitario general? Esto, cuando hicimos esta pregunta, fue bien interesante porque nos dimos cuenta que obviamente había habido un proceso histórico en donde el significado de cada uno de los sectores había ido variando, y eso tenía que ver con la misma historia de la universidad, pero también con lo que había sido el proceso de la educación pública en México, ¿no? En 1925, que se hace la tercera fundación de la Universidad de Guadalajara, Enrique Díaz de León, que era en ese momento el rector, toma posesión del cargo y se dirige a los estudiantes diciéndoles: ustedes son el centro de la universidad. Y los estudiantes se lo tomaron realmente en serio. O sea, ellos ocuparon el centro de la institución. Y mucho tiempo fueron muy importantes. Fue entonces cuando se empieza a gestar la agrupación estudiantil, que fue tan poderosa, realmente poderosa, y que poco a poco, y en consonancia con lo que pasaba a nivel nacional, empezó a desplazarse del centro como motivo de la universidad por el gremio primero de los administrativos, de los burócratas. Empezaron a hacer los sindicatos. Hubo este punto en la historia de la educación pública donde se apoyó con muchísimo dinero para la formación de los sindicatos, etcétera, y los académicos pasaron a ocupar un lugar muy importante dentro de las instituciones de educación superior, que después se desplazó hacia los académicos, porque los académicos ahora se han convertido en el centro, porque son a través de los académicos que se financian las instituciones de educación superior. Y esto ha sido un asunto fundamental que ha alterado la cultura de las instituciones, particularmente, claro, lo vemos nosotros en la Universidad de Guadalajara, pero si esto lo ven ustedes en otras instituciones se darán cuenta que pasa algo similar. Es decir, ahora la Secretaría de Educación Pública, el CONACYT, etcétera, calcula los presupuestos en las instituciones de educación superior a partir de los académicos que están ahí, ¿no? Y del nivel de los académicos. Entonces, se han convertido, tienen ahora un lugar mucho más al centro que lo que fueron en su tiempo los estudiantes y lo que fueron los administrativos. Entonces, esto ha dado ahora en lo que es este momento a la universidad un carácter muy, muy particular, ¿no? Bueno, esos rasgos de la universidad configuraban cuando empezábamos la investigación, el complejo universo de la investigación, que se planteó en dos fases: la primera con carácter cuantitativo y la segunda con perspectiva cualitativa. Y aquí, bueno, me voy a brincar esto para no alargarlo mucho, pero la verdad es que fue una fase cuantitativa que se convirtió en algo que no era realmente cuantitativa, era mucho menos cuantitativa pues que lo que nos habíamos imaginado, y la fase cualitativa se realizó después, en el 2007, y los resultados todavía no han podido ni concluirse ni publicarse. La fase cuantitativa de la investigación fue, por decirlo menos, bastante desastrosa, porque teníamos, cuando al rector le interesó esta cuestión de hacer el diagnóstico, se logró tener algo de financiamiento. Sin embargo, no había equipo de investigadores para hacer una investigación en una institución tan grande. Lo primero que tuvimos que hacer fue recortar las cosas y decir que solamente lo haríamos en la zona metropolitana de Guadalajara, que son 6 municipios que están juntos y son los centros temáticos los que están ahí. Pero teníamos la cuestión de cómo íbamos a hacer el trabajo de campo, que estadísticamente fuera realmente válido. Había en la misma universidad un centro que se dedicaba a hacer estudios de opinión, y el rector nos sugirió que por qué no contratábamos los servicios con el presupuesto, el financiamiento que nos habían dado, contratar los servicios profesionales del centro, y eso fue lo que hicimos. Ahí tuvimos otra revelación de cómo en términos metodológicos el género es muy difícil de manejar, porque ellos eran los que iban a estar encargados en hacer el diseño del instrumento que aplicarían conforme al tratamiento estadístico que ellos mismos habían programado, etcétera. Y nos dimos cuenta que habían hecho un instrumento en donde lo que se revelaba era que no sabían qué era el género, ni cómo convertir
un término tan resbaladizo en indicadores que pudieran finalmente generar información que permitiera hacer un tratamiento estadístico confiable. Bueno, no les doy detalles, pero sí fue bastante desastroso. A la hora que tuvimos los resultados nos dimos cuenta que teníamos forzosamente que salvar lo salvable, porque además nos habíamos acabado el financiamiento, y teníamos que completar con información de otras fuentes. Estas otras fuentes fueron documentos de diferentes tipos, desde los discursos de los rectores cuando informaban al terminar sus gestiones, hasta lo que se producía en los diferentes centros temáticos, las estadísticas particulares, porque las estadísticas todas estaban hechas de diferentes maneras. Hicimos etnografía en algunos de los centros universitarios, hicimos observación, por ejemplo, también en espacios de la universidad, y a través de todo eso, junto con lo poco que pudimos salvar de los datos de la aplicación del instrumento, fue que configuramos lo que pudimos hacer, ¿no? Entonces, bueno, los datos nos confrontaron seriamente en términos conceptuales, con ciertos presupuestos asumidos como puntos de partida para la investigación. Por un lado, la existencia de la inequidad de género, de exclusión y discriminación de las mujeres y de violencia de género, porque se asumía que ese era el punto, se asumía. Y bueno, claro que hay inequidad, si hay inequidad en todos lados, pues también tiene que haber en la universidad. Sin embargo, a la hora que uno trataba de decir, estos son los indicadores de que efectivamente ahí está la inequidad, se volvían como muy borrosos, ¿no? Había particularmente un tema, que después va a aparecer otra vez más largo, pero el tema de la violencia y del acoso, que aquí la doctora Hortensia ha trabajado también en la UNAM, y que era tremendamente difícil de aprender, de atrapar. Siempre había alguien que contaba un relato, y sin embargo, cuando uno trataba como de profundizar, nadie sabía a quién le había ocurrido, cómo había pasado, no existía, como no había manera de denunciar, pues no había ningún documento tampoco en donde se presentaran los casos, no había manera de atraparlo, pero entonces decidimos que lo que íbamos a hacer era tomar todo eso que circulaba a manera de relatos, como una narrativa que hablaba de que sin embargo existía algo en la universidad que circulaba de esa manera y que definitivamente hacía referencia a algo que teníamos que estudiar, porque no podíamos hacer como si no se oyera. Además había cosas que sonaban inclusive fuera de la universidad, por ejemplo los periódicos, ¿no? Cuando uno los iba a investigar en la universidad, pues, como que no encontrabas nada, pero pasaban todas esas cosas. Es decir, sí había, de alguna manera, indicios, podríamos decir, aunque no había evidencias tal cual, ¿no? Y había también condiciones, también teníamos que saber si había condiciones institucionales para implantar esa perspectiva de género. O sea, cada vez veíamos más complicado. ¿Cómo pensaban los funcionarios de primer nivel que se podía implementar una perspectiva de género si no había estructuras y no había en dónde asentar, ni siquiera los principios éticos básicos de una equidad de género? Nos preguntábamos nosotros, ¿cómo hacer eso? ¿No? Entonces, bueno, para nosotros era fundamental recoger evidencias de los fenómenos de inequidad, pero también queríamos encontrar la manera de medir dicha desigualdad, para poder hablar de más o menos desigualdad en relación con la que se produce en otros ámbitos y para luego saber si la situación mejora o no. Y ahí nos metimos en otro laberinto, que fue buscar indicadores de género, que se llamaban, ¿no? Algunos más específicamente indicadores de equidad, pero en general había como, y nos metimos a estudiar diferentes indicadores, unos en fin, de diferentes organismos internacionales, algunos más orientados hacia la cuestión educativa y otros más a la cuestión económica, pero nos dimos cuenta que al final no nos servían de mucho, por dos cosas. Uno, porque hablaban casi siempre de factores económicos, ¿no?, de temas que tenían que ver con lo económico, y segundo, porque siempre operaban con la cuestión de número de mujeres y número de hombres, ¿no? Entonces, para nosotros eso nos metía otra vez en lo que les decía hace rato, de tener que contar que a mayor paridad entre los sexos había mayor equidad. Y para nosotros el asunto no era así. Nosotros veíamos que podía haber paridad y sin embargo había una inequidad muy evidente, ¿no? Entonces, no sabíamos cómo manejar el asunto, decidimos que esos indicadores no iban a ser útiles y que teníamos que inventar algunas nuevas categorías para poder analizar lo que estábamos encontrando, ¿no? Ese supuesto, pues, ¿no?, de que
de que a mayor paridad hay mayor equidad, nosotros considerábamos que era un razonamiento simple, que no considera cuestiones que lo problematizan muy obviamente, como por ejemplo, que si bien las mujeres pueden tener posiciones de poder, ese puede ser ejercido a favor de intereses vinculados con la dominación masculina, o que muchas veces las movilizaciones hechas por mujeres defienden posturas que no siempre redundarán en una mayor equidad de género, o que pueden ser varones quienes planteen demandas o exijan prestaciones vinculadas con cuestiones consideradas tradicionalmente como femeninas, o que el incremento en el número de mujeres que ocupan puestos que suelen considerarse masculinos pueda obedecer a la pérdida de la importancia, lo que les decía, o el prestigio de dichos puestos, y no al avance de la equidad de género, entre otras cosas. Sí me explico con esto, ¿no? Si no es lo mismo, pues, que haya una mujer en un lugar que ahí haya equidad de género. No tiene que ver, pues. Esta es como bueno, ¿le seguimos derecho? ¿Estamos bien con el tiempo? Esta es la parte que lo que les quise presentar como de el contexto, sobre todo de la universidad y del contexto de lo que fue pues los planteamientos como de los intereses de investigar, ¿no? A ver, déjenme encontrar el otro. ¿Aquí? Es que está nomás ese. Pero me falta la segunda parte. A ver, sí. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, el punto del que partimos, y un poco retomo lo que fue la definición que hicimos de género, ¿no? Como principio de ordenamiento simbólico y el determinante social fundamental para entender la cultura institucional de género en la UDG. Y afirmamos que dicho orden no se descifra, entonces, al sumar los sujetos corporal y anatómicamente diferenciados en posiciones y tareas, sino que debe analizarse la lógica simbólica general en tanto reflejo de los esfuerzos de elaboración cultural acerca de la diferencia sexual que modela las relaciones sociales según dicha lógica, pero que además está en estrecha conexión con otros registros de la vida institucional. El dato estadístico cobró entonces para nosotros el sentido de ser solamente una de las expresiones del orden de género, dado que este orden antecede a la distribución de los sujetos en las posiciones, jerarquías y lugares en la universidad. Es decir, esa fue una conclusión prematura, pues que fue interesante. Como finalmente el término, lo que aparece en términos estadísticos es algo subordinado a este orden simbólico, no es al revés, no es de la ocupación del número de mujeres y hombres donde se deriva el orden de género, sino a la inversa, ¿no? Particularmente central nos parecía el vínculo del género con los registros del poder y del saber. Sabíamos ya de la existencia de un nexo entre el género y el poder, aunque dicho nexo no es transparente en tanto que cada uno de estos conceptos es polémico en sí mismo, lo cual hace imposible hablar de una teoría unificada y conclusiva sobre ninguno de ellos. Por otra parte, consideramos que moverse metodológicamente de la dimensión imaginaria en la que suele interpretarse la realidad social a la dimensión simbólica del género y del poder nos permitiría un análisis mucho más móvil y matizado de los fenómenos sociales. Desde esta perspectiva, la tarea de analizar las dinámicas institucionales que el género y el poder producen al ponerse en juego con las propias del ámbito del saber, que es el objeto propio del mundo académico, se tornó mucho más compleja y profunda. Por supuesto, tuvimos que hacer una revisión bastante amplia y profunda de lo que es el tema de cómo opera el género en diferentes instituciones académicas y de producción de conocimiento. Y encontramos que la mayoría tenían que ver con, por ejemplo, la distribución diferencial de presupuesto para investigadoras mujeres que para investigadores hombres, con el tema también de la violencia y del acoso, con las evaluaciones diferenciales del trabajo que hacían las académicas y los académicos, con diferentes temas, en donde lo que se volvía a poner en evidencia era que había una inequidad en la distribución de oportunidades, de recursos, de posiciones entre hombres y mujeres al interior de la universidad. Sí nos dio muchísima luz en muchas cosas, pero nos dio más luz pensar, por ejemplo, en términos de qué era lo que estaba, de qué tipo de capital
es el que está en juego dentro de las instituciones académicas. Más que pensar en términos de recursos, por ejemplo, económicos, que es lo que podríamos pensar en otros contextos, pensar que el capital cultural, que el capital social son los que están más presentes dentro de las instituciones de educación superior, nos dio mucha luz para pensar metodológicamente cómo entender lo que pasaba en la universidad. Y sobre todo los bienes simbólicos, por ejemplo, como el prestigio, como la notoriedad, que son los que determinan la figura de los académicos, son bienes en juego por el que se pueden dar unos conflictos que en otros contextos no se dan, y en donde el tema del género se juega de una manera muy específica, ¿no? Sobre todo en el sector de los académicos. Y allí las diferencias entre los diferentes sectores, de cómo el género operaba en cada uno, fue realmente interesante. En esta presentación, por razones de tiempo y porque es un chorro y porque además pensaba que el módulo de género también tiene que ver con juventud, me centré más, les voy a hablar más de lo que pasaba con los estudiantes, con los alumnos, ¿no? Pero bueno, hay otros dos apartados que tienen que ver con directamente los académicos y lo que son los administrativos que tienen sus especificaciones, ¿no? Bueno, el procedimiento que se dio para la investigación fue mixto, aunque para la fase de corte cuantitativo era necesario establecer un marco básico de datos numéricos generales que nos permitiera contar y conocer la distribución de hombres y mujeres en las distintas áreas, posiciones y estructuras universitarias. Esto solamente tendría sentido al ponerse en relación con los datos que se obtendrían en la aplicación de un instrumento de recolección de información que nos permitiera hacer un análisis de la cultura institucional de género. Esa fase cuantitativa fue la que les platico, que fue muy complicada y que no tuvo un final feliz. Y los principales obstáculos fueron estos. Para empezar, encontramos que en las oficinas administrativas no se contaba con información precisa ni accesible para nosotros que nos facilitara el arranque del trabajo, además de que muchos de los datos que necesitábamos ni siquiera estaban desagregados por sexo. Esto nos llevó a recurrir a vías indirectas para hacer estimaciones, tales como la revisión de los informes anuales del rector general y las llamadas numerales institucionales, que eran unos documentos que se publicaban por internet con los números mes con mes, ¿no? Por otra parte, el mundo de la universidad en la zona metropolitana es tan amplio que planteaba los retos enormes que nos llevaron a contratar al Centro de Estudios de Opinión para hacer el levantamiento de los datos, que fue terrible. Ante la calidad desastrosa del trabajo de aplicación del instrumento, se tomó entonces la determinación de salvar lo salvable y de validar los datos con información proveniente de otras fuentes. La información estadística que se logró salvar de la encuesta aplicada separadamente a los tres sectores permitió producir dos primeros cuerpos de datos. El primero con datos generales, como estos que aquí se mencionan, y el segundo, datos de la cultura de género en la universidad, que fueron categorías con las que nosotros empezábamos a perfilar ese fenómeno de la cultura de género institucional, que tenía que ver con prácticas, identidad, percepciones, presupuestos, actitudes y creencias de género y violencia y discriminación. Este segundo cuerpo de datos se amplió considerablemente con la información que obtuvimos por otras fuentes, porque obviamente eran más de orden cualitativo que cuantitativo. El dato estadístico entonces perdió centralidad y fue solo uno entre los diversos datos con los que se trabajó el análisis de la cultura institucional de género. Es decir, fuimos poco a poco avanzando en un proceso que nos permitió tomar los pocos datos duros solamente como pinceladas parciales en el proceso de componer la imagen buscada, como un elemento más para el trabajo interpretativo de la información general de la investigación, en vez de tomarlo como el centro de esta. Las otras fuentes de datos fueron la investigación etnográfica, la consulta de estudios de investigación sobre aspectos particulares de la UDG, entrevistas y notas en los medios, entre otras. De esta manera, la primera fase de investigación no resultó ser tan cuantitativa como suponíamos. Entonces, bueno, se trabajaron los datos de cada sector, al académico, el administrativo y el alumnado, aplicándoles el mismo esquema para presentar los datos, que fueron estos tres grandes rubros. La descripción general del sector, usando los datos estadísticos más otros. Luego, los datos generales de la muestra del personal, por ejemplo, académico o administrativo, o los alumnos encuestados. Y luego, la cultura de género entre ese sector encuestado, ¿no?, que se iba perfilando con sus diferencias. A partir de los datos estadísticos y de los números accesibles, se hizo un bosquejo de la cultura institucional de género en la Universidad de Guadalajara. Después se precisó más el trazo de dicho bosquejo apoyándonos en otro tipo de información disponible, tal como los datos que surgieron colateralmente en el trabajo de campo, en la observación participante, en los informes y documentos, etc.
La pregunta que nos guiaba es la siguiente: ¿cuál es la precisa forma de convivencia que a partir del orden de género se construye en el mundo universitario como parte de la cultura institucional? Y bueno, ahora les presento lo que obtuvimos en el caso, como les decía, del alumnado. Primero dibujamos los rasgos generales. Aquí está lo que les decía de cómo eran vistos en 1925. El fin, el principio y la esencia de la universidad. Sin embargo, fíjese la diferencia de eso a lo que ahora aparece en los institutos vigentes, que describe qué son los alumnos, quienes han sido aceptados mediante el concurso de admisión. Han acreditado capacidad suficiente para los estudios que aspiran, han cubierto la aportación económica correspondiente y cubren los demás requisitos que establece el dictamen que aprueba el correspondiente plan de estudios. Ya nada de espíritu y de nada más, ¿no? Sino nada más que estén inscritos, que hayan pagado. Bueno, parece que los alumnos, sobre todo su cantidad, son ahora el pretexto para gestionar un presupuesto cada vez mayor, de transparencia problemática en su destino y en el proceso de rendición de cuentas universitario. Por otra parte, los fuertes cambios en las políticas de admisión que han tenido lugar como consecuencia de las políticas de financiamiento universitario han acarreado también un cambio en el perfil de la población estudiantil de la UDG. Bueno, al principio les dije que les iba a hablar de una investigación que había empezado con un objetivo y había terminado con otro. Había empezado con ese objetivo político de tener que cumplir con ese compromiso adquirido por la institución a través de su rector. Sin embargo, el interés de los funcionarios cada vez se fue alejando más del trabajo que hacíamos, y lo que para nosotros iba ocupando el lugar más importante era de veras la voluntad de entender y de conocer qué pasaba en la universidad. Se convirtió realmente en un trabajo de investigación en este punto. Queríamos saber cómo estaban las cosas y cómo era que funcionaba, cómo se construía y cómo se conservaba esa cultura institucional de género. Y ahí, por ejemplo, ese dato de que los alumnos son el pretexto para gestionar el presupuesto fue central, porque entre otras cosas no nos permitía nunca conocer el fondo del número. Es decir, las estadísticas siempre, y eso lo sabemos en otros lados, pero nosotros no sabíamos que en la universidad era tan fuerte esto, siempre estaban manipuladas por las intenciones de negociar los presupuestos. Entonces se inflaban los números de una manera inverosímil, y no había manera de operar cuando tratábamos como de comparar cifras y de entender lo que pasaba, hasta que nos dimos cuenta que finalmente, ciertamente, eso no tenía en el fondo una manera de tocarse en el dato real. No había manera, ¿no? A veces sumaban a los muchachos de preparatoria y a veces no los sumaban, a veces inflaban la cifra de unos dependiendo de cuál presupuesto se necesitaba más, y siempre había presupuesto que faltaba. Siempre ha sido un tema muy complicado ese, ¿no? Y luego empezó la amenaza de las auditorías de la Federación, del presupuesto universitario, y ahí se generó todavía otra dinámica más compleja, porque se convirtieron, es increíble, las auditorías en instrumentos de negociación, ¿no? Y bueno, los alumnos de la Universidad de Guadalajara ya no pueden ser entendidos como esos hombres útiles, siempre hombres, útiles en la sociedad, a los que se dirigía Díaz de León en 25. La población estudiantil es hoy por hoy, y sobre todo, una población mayormente despolitizada, probablemente como consecuencia del desencanto social general con la democracia y con la política de nuestro país. También es una población feminizada, en tanto que el número de mujeres que componen el estudiantado es prácticamente la mitad, y también es una población que muestra mucha mayor diversidad social que la que antaño tenía. Algunos trabajos que han hecho investigadores de la Universidad de Guadalajara sobre los mismos alumnos de la universidad como estudiantes muestran que estos alumnos parecen no demostrar que hay una relación entre el desempeño escolar y la formación de un capital universitario. En general son alumnos con capitales académicos y sociales bajos y con patrones de bajo consumo cultural. Es decir, no conocen ni se interesan mucho por la oferta cultural universitaria, leen poco y mal, no les atraen el cine de arte, la literatura no comercial, ni escuchar música distinta de la comercial. Además, no les interesa la participación política ni ponen atención en lo que ocurre más allá de su propio entorno inmediato, y tienen representaciones negativas del poder y la política. Todo esto está necesariamente relacionado con el desinterés por la participación política a través de las organizaciones estudiantiles y también de la vida social, cultural y política extrauniversitaria. Este trabajo lo hizo este investigador tratando de identificar
cómo consumían la cultura los estudiantes. No es un trabajo que hiciéramos nosotros. Nosotros tomamos estos datos porque había sido publicado el trabajo muy poco antes de que nosotros comenzáramos. Y el perfil era pues preocupante, ¿verdad? Pero el trabajo estaba muy bien fundado. Entonces, bueno, había que tomar en cuenta. Y este asunto de la participación en la política estudiantil es un tema que ha sido bien interesante cuando uno estudia ese proceso, en donde no es nada más que los alumnos se despoliticen, sino que la misma agrupación estudiantil empezó a cobrar un carácter muy distinto, ¿no? Después de que perdió todo el poder que había tenido, que era una agrupación estudiantil armada y que provocaba unas situaciones de violencia terribles en la ciudad y se peleaba con otros estudiantes de otras universidades, etcétera, empezó a convertirse en un organismo que simplemente ayudaba a los grupos políticos de los jefes políticos de la universidad a cumplir con sus actividades políticas, ¿no? De hecho, es increíble, pero por ejemplo el gobernador del estado de Jalisco ahora fue presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. El líder principal de la Universidad de Guadalajara fue presidente de la Federación. Siempre ha habido esta conexión, ¿no? Entonces, la posibilidad de pensar que hay una agrupación estudiantil realmente con espíritu crítico frente a la institución y frente a todo lo demás, pues es muy ilusoria, ¿no? Entonces también los muchachos no quieren participar en algo así. No es nada más porque no les interesa, porque finalmente no hay nada que hacer, no hay muchas posibilidades de hacer nada ahí, ¿no? Bueno, los datos generales de la muestra de alumnos encuestados. Las cifras relativas a la población estudiantil de la universidad no siempre han sido claras. Durante mucho tiempo los números que se manejaban oficialmente, lo que les decía, obedecían a las necesidades de calcular el presupuesto sobre esa base. Sin embargo, los cambios en los criterios del financiamiento de las universidades públicas que tuvo lugar en la década de los 90, el número de alumnos pasó a ser solamente uno, entre varios criterios considerados para la asignación del subsidio público a las universidades. Como les decía, ahora son más en función de los académicos que se calcula el presupuesto. En enero del 2005 se reportaba un total de alumnos de 181.633 personas, de los cuales 75.104 correspondían al nivel superior y 106.526 alumnos al nivel medio superior. Si sumamos los alumnos de pre y posgrado de los centros universitarios temáticos de la UDG, en el 2004 había un total de 53.593 alumnos, de los cuales 27.607 eran varones y 25.986 eran mujeres. Como ven, la paridad estaba bastante cerca, ¿no? Estos datos hablan de que la población de los centros universitarios temáticos de la Universidad de Guadalajara es, en términos generales, una universidad que prácticamente tiene paridad numérica entre los sexos en el alumnado de pre y posgrado. Las diferencias en las cantidades de hombres y mujeres aparecen cuando se analizan los niveles educativos y por centros universitarios temáticos. Eso también es importante. No en todos hay esa misma paridad, obviamente, ¿no? Esa es como en términos globales daba esos números, ¿no? En esos planos se observa, en primer lugar, que entre los alumnos de pregrado hay un mayor balance entre alumnos varones y mujeres, pero que en el nivel de posgrados ese balance se inclina a favor de los varones, mientras es más alto el nivel educativo. En el plano de la temática de los centros universitarios vemos claramente que la mayor concentración de mujeres está en las ciencias económico-administrativas, las ciencias de la salud y las ciencias sociales. Por su parte, los varones se encuentran en una notoria mayor concentración en ciencias exactas e ingeniería, mientras que en las ciencias biológico y agropecuarias y en arte, arquitectura y diseño hay prácticamente un balance numérico entre alumnos varones y alumnas mujeres. También es interesante observar que en los niveles educativos superiores, la diferencia de alumnos varones y mujeres se suaviza en relación con los datos de los niveles inferiores. Otro dato interesante es que en el nivel del doctorado es notoria la diferencia de número entre los varones y las mujeres, sobre todo tomando en cuenta la feminización estadística del nivel del pregrado. En cuanto a la cultura de género entre los alumnos encuestados, sacamos esta información. La muestra que estableció este Centro de Estudios de Opinión para nuestro trabajo de campo fue de un total de 2.331 sujetos, de los cuales 1.189 fueron mujeres y 1.142 eran varones. También allí había una cosa muy cercana.
Los datos de la muestra establecen que la distribución del alumnado por sexo en los distintos centros universitarios temáticos tiene una variación del número de mujeres y varones que coincide con los datos presentados anteriormente sobre la población total de los centros universitarios temáticos, pero también con el marcaje del género en relación con las distintas profesiones. Los centros universitarios de Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales tienen una matrícula predominantemente femenina. En el primer caso, las mujeres superan con más de un tercio el número de varones, y en el segundo caso, las mujeres son más de la mitad que los varones. También en ciencias biológicas y agropecuarias, el número de mujeres supera ligeramente el de los varones. En cambio, en ciencias exactas, ciencias económico-administrativas y arquitectura y diseño, la matrícula es predominantemente masculina, aunque en proporciones menores a las de los otros centros universitarios. En cuanto a la edad, la muestra de alumnos encuestados nos dice que el 68.8% están entre los 19 y los 22 años. Respecto al estado civil, fueron solteros el 95.4% de los encuestados, 49% de mujeres y 46% de varones, casados el 4.1%, fíjense también que es cercano, y el resto en proporciones muy bajas tenían otro estado civil. Al parecer, la mayoría de los alumnos vive con su familia, al menos así lo manifestó el 82.1%. Y la mayoría, el 67.2%, refieren contar con el apoyo de sus padres para cursar sus estudios de licenciatura. De los alumnos encuestados, el 34.8% respondieron que al mismo tiempo que estudian tienen un trabajo. De estos alumnos, más de la mitad colabora con los gastos familiares, mientras que los demás no lo hacen. El salario de la mayoría de los estudiantes trabajadores es menor a 2.500 pesos. Del alumnado de la muestra, el 78% de las mujeres y el 62.1% de los varones fueron admitidos en la universidad a la primera vez que hicieron los trámites de ingreso, mientras que el 13.1% de las mujeres y el 30.2% de los hombres lo tuvieron que intentar 2 veces, y el 4.1% y el 3.6% de los hombres hasta 3 veces. El dato que parece más relevante es que las mujeres lograron entrar al primer intento que los hombres en un 16% más. Y eso es un dato consistente con los otros datos que se presentan de que las mujeres parece que siempre tienen mayor eficiencia terminal y que además terminan con mejores calificaciones. El 49% de las mujeres y el 44% de los varones encuestados manifestaron que en la elección de su carrera no influyó el hecho de ser mujeres u hombres. El 3% de las mujeres y el 4% de los varones aceptaron que sí influyó. El 78% de los alumnos dijeron tener un familiar que ha estudiado una carrera profesional. De estos, el 59% reportaron que dicho familiar era su papá y el 12% su mamá. El resto, otros familiares. En cuanto a la procedencia del alumnado, el mayor porcentaje de los alumnos encuestados proviene de escuelas preparatorias públicas, correspondiendo a las mujeres el 40.5% y a los varones el 38.4%. Entre el alumnado que procede de escuelas privadas, el 10.8% son mujeres y el 10.3% son varones. Con todo esto les estoy, además de dando muchos porcentajes y eso, que a lo mejor los duermen un poco, les estoy dando las variables que a nosotros nos pareció que nos dibujaban la cultura que podíamos aprender entre los alumnos de la Universidad de Guadalajara. Es decir, no tenía nada más que ver con su comportamiento dentro de la universidad, sino con toda esta serie de variables que hacían que su participación en la universidad y su manera de funcionar en la universidad estaba precedida por estas determinaciones con las que entraban, ¿no? Los alumnos encuestados refirieron algunas prácticas institucionales vinculadas con la imagen personal y con el género, tales como concursos de belleza, que tienen lugar en algunas instancias universitarias, o las invitaciones de parte de las autoridades para participar como edecanes en los distintos eventos institucionales. Reportan también que participar en dichas prácticas reporta algunos beneficios para ellos, tales como mejores calificaciones o ser consideradas como actividades curriculares. En las actividades de edecán predomina la participación de las mujeres, quienes obtienen más beneficios que los varones que han participado. Los alumnos encuestados reportaron utilizar deliberadamente la imagen personal como estrategia para aprobar una materia o mejorar las calificaciones, tanto en el caso de los varones como de las mujeres estudiantes. Y ahí nos llamó muchísimo la atención el tono tan despreocupado con el que podían hablar de esto los alumnos. Lo decían con toda sencillez, pues claro que aprovecho, ¿no? El 45.3% de las mujeres y el 43.6% de los varones encuestados señalaron no haber tenido limitaciones en su vida de estudiantes derivadas de su pertenencia a uno u otro sexo.
Por otra parte, a la pregunta de si él o la estudiante había sufrido algún tipo de maltrato de parte del profesorado o funcionarios universitarios, el 93.3% contestaron negativamente. Y sin embargo, había toda esta narrativa que les digo, ¿no? Por otro lado, 6.7% de los encuestados contestaron afirmativamente, de los cuales el 3.9% eran mujeres y el 2.8% eran varones. Se preguntó también a los estudiantes si consideran que en la universidad hay un trato diferenciado por género. El 37.1% de los alumnos encuestados señalan que sí lo hay, 17% de las mujeres y el 20% de los varones. El 62.9% restante consideran que no lo hay. Refieren los estudiantes encuestados que en la UDG existe la costumbre de que los profesores y las profesoras tengan contacto con ellos más allá del que se da en las estrictas relaciones docente-alumno y hay convivencia en actividades sociales. Al parecer esto ocurre también tanto con los estudiantes como con los profesores de ambos sexos también. Perdón, está mal escrito esto. Se preguntó a los alumnos de la muestra si habían recibido de parte de sus profesores las siguientes ofertas: a salir, a ser tocados o a tener relaciones sexuales. Un 15.4% de las mujeres y un 10.8% de los varones han sido invitados a salir. Un 2.3% de las alumnas y un 3.9% de los alumnos reportaron que hubo intento de sus profesores de tocarlos. Y un 3.2% de las mujeres y un 1.8% de los varones estudiantes recibieron claras invitaciones a tener relaciones sexuales. El sexo de los profesores que realizaron estas acciones hacia mujeres estudiantes fueron 5.9% mujeres y 22.6% varones. En relación con los varones, hubo un 5.6% de profesoras y un 19.9% de profesores. Se preguntó después a los alumnos cómo habían respondido ellos a esas demandas de los y las profesoras. El 13% respondió que dichas demandas fueron rechazadas y de estos estudiantes reportan haber padecido algún tipo de consecuencias a la negativa en un 31.6%. Por otra parte, los y las alumnas que aceptaron esas demandas, 6.5%, refirieron haberlo hecho por las siguientes razones: temor a represalias, mejorar la situación escolar, por gusto o ganas y por razones inespecíficas. Y ahí ya no se los veo porque está pesado, pero sí, ahí están los porcentajes, ¿no? Se reportaron en porcentajes poco significativos estadísticamente casos de violación, tanto en estudiantes mujeres como en estudiantes varones. Y se reportaron de una manera sumamente vaga e imposible como de seguir sacando algo más de eso, ¿no? Sin embargo, los datos relativos a la respuesta ante este hecho y a sus consecuencias son muy escasos e inútiles en términos estadísticos. Bueno, sobre la cultura cotidiana de género entre el alumnado de los centros universitarios temáticos, vimos esto. Es relevante partir de la consideración del índice de masculinidad o feminidad presente no solamente en las distintas carreras, que ya les comentaba antes, sino también en los distintos campi temáticos de la zona metropolitana. De alguna manera pueden decirse que algunos centros, como les decía, ciencias sociales y ciencias de la salud, son femeninos, mientras que otros, como ciencias exactas e ingenierías, son masculinos. En cada uno de estos ámbitos se presentan fenómenos culturales distintos a partir de ese marcaje de género. Por ejemplo, en los campi más masculinizados hay con mayor frecuencia eventos que implican elementos de género, tales como concursos de belleza para las alumnas o lucha libre de mujeres casi desnudas, por ejemplo. Y en los más feminizados hay mayor número de encuentros estudiantiles relacionados con temáticas feministas o con la diversidad sexual. No obstante, la operatividad de un orden simbólico de género al interior de cada uno de los distintos campi y de las distintas áreas intracampus está en estrecha relación con las posiciones que los y las alumnas ocupan, el prestigio que se tiene en el medio estudiantil, la participación institucional que se desarrolla, los nexos políticos y clientelares con que se cuentan y otras variables que habría que determinar con mayor exactitud. Por otra parte, hay que distinguir dos planos en los que se juega el género entre los estudiantes: el plano de la propia comunidad de alumnos y el plano en el que estos se vinculan con el sector docente. García, a quien tendrán creo que en la siguiente sesión, analizó el género en la organización estudiantil más importante de la UDG en la década de los 90 y relata que el activismo femenino en dicha organización inició a mediados de los años 70 en una proporción muy pequeña, siendo la organización estudiantil un organismo preponderantemente masculino y con un cerrado control de los puestos por los hombres y para los hombres. En la medida en que avanzó el proceso de apertura de las organizaciones estudiantiles, a partir de mediados de los 90,
La participación de las mujeres en estas fue progresivamente mayor y más activa, aunque la estructura continuaba siendo predominantemente masculina. Se mostró que antes de este periodo era fundamental haber participado en las organizaciones estudiantiles para luego poder tener acceso a puestos importantes en el ámbito académico, en el ámbito de la administración y gobierno universitario. Pero también eran importantes la clase, el estatus matrimonial y los lazos clientelistas. Un aspecto llamativo de la cultura de género presente entre el alumnado de la UDG es el relacionado con el plano de la cultura sexista naturalizada en las prácticas cotidianas entre el alumnado y de los alumnos con el profesorado. Dicha cultura implica varios tipos de ofensas: el uso del lenguaje sexista, el hostigamiento sexual y el uso y la reproducción de estereotipos sexistas y homofóbicos, que también dan lugar a prácticas como la negociación de la calificación a través de la concesión de favores sexuales o como el intercambio de favores, recomendaciones para becas, para estímulos, para trabajos, por parte de los profesores a las alumnas o alumnos que acceden a sostener una relación con ellos. Ese tipo de fenómenos han sido reportados también en otros trabajos sobre el género en las universidades, y casi todos coinciden, primero, en que es indudable la presencia de estos fenómenos, y segundo, en la gran dificultad que hay para definir y para demostrar su existencia, debido en parte a la insuficiencia de los criterios que puedan servir para fincar responsabilidades y en parte por la retórica de las autoridades que disuelven el fenómeno. Agregamos que para nosotros la principal dificultad radica en que se trata de prácticas que conforman la cultura institucional de género, coherentes con los valores hegemónicos de género del contexto social más amplio y que en esa medida son parte natural del paisaje universitario y de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Por otra parte, conocemos abundantes relatos que narran historias más dramáticas de abuso sexual en la UDG, tales como violaciones o prostitución de alumnas. Encontramos estos relatos en distintos espacios de los alumnos universitarios, casi siempre narrados en tercera persona y casi nunca vividos por quien los cuenta. Se trata de historias a las cuales, si bien es posible conceder que tengan cierto núcleo de verdad, no es posible encontrar evidencias acerca de su ocurrencia. No obstante, consideramos que estas narraciones son importantes porque parecen servir de vehículo de una serie de contenidos simbólicos de género presentes en el imaginario estudiantil. Dichos contenidos hablan de un juego de fuerzas en el cual los profesores varones usan su poder y su posición en la institución para abusar sexualmente de las alumnas y en ocasiones también de los alumnos, ofreciendo a cambio calificaciones, exámenes, trabajos, becas, prestigio o cualquier otro objeto necesario o codiciado por ellos. En estos relatos, las alumnas y alumnos aparecen ocupando la posición de víctimas, lo cual habría que confrontar con el hecho de que el juego de fuerzas existe debido a la colaboración activa de los distintos actores y también a la consideración de los beneficios que las supuestas víctimas obtienen al participar en este. Este fue un elemento para nosotros muy sorprendente y muy claro. Cuando se les hizo las encuestas, cuando se les aplicó la encuesta y cuando se habló con los estudiantes, ellos estaban muy conscientes de estar negociando algo. No lo veían como un asunto en donde ellos eran víctimas de una situación de inequidad, sino que ellos estaban negociando algo, ¿no? No consideraban esta cuestión que se plantea de que de cualquier manera hay abuso por la posición de poder que ocupa un profesor, etcétera. Ellos lo veían como que estaban en una condición de igualdad y desde ahí podían hacer ese intercambio. Entonces era muy difícil luego retomar este lenguaje en donde las víctimas son quienes han sido supuestamente objetos de ese abuso, porque ellos se ponían en otro lugar, ¿no? Bueno, esa fue la manera como trabajamos tanto el sector de los alumnos como también trabajamos la cuestión de los académicos y el sector de los administrativos, con diferencias en algunas cosas muy similares, con cuestiones muy similares a veces y con otras cuestiones muy, muy diferentes, ¿no? Pero bueno, en términos de los resultados generales, ¿no? Les voy a plantear algunos, que ya es más o menos resumido esto. Los datos estadísticos mostraron en general, pues, que en el caso de la Universidad de Guadalajara, el proceso de feminización institucional es una realidad. Tanto el número de mujeres que ingresan cada año a estudiar a la UDG como el número de académicas o el número de trabajadoras administrativas parecen hablar de casi una paridad de género en términos estadísticos. No obstante, hay trabajos que muestran que es en el alumnado en donde la presencia de las mujeres es cada vez más paritaria, pero no en todos los espacios de igual manera. Por otra parte, en los otros dos sectores la distribución por sexo es más problemática. En el sector administrativo se reportan datos
que muestran una situación cercana también a la paridad, aunque no igual en todas las posiciones. Esto, bueno, yo creo que lo sabemos en todos lados pasa, es decir, casi todas las secretarias son mujeres, por ejemplo, que son como los puestos administrativos o las personas que se dedican a intendencia, la mayor parte son mujeres. En cambio, mientras más se suben en el tabulador administrativo, pues, hay menos mujeres y más varones. Entonces, parece que hay, en términos de números, una paridad, pues sí, pero pues no en iguales circunstancias, ¿no? Y en el sector académico, la diferencia en el número de hombres y mujeres es todavía grande, y más si se toman en cuenta las categorías establecidas en el tabulador. Y ahí sí fue muy claro entre los académicos cómo opera la situación, la cuestión de género. Como finalmente en los bienes simbólicos propios de la academia, como el prestigio y la notoriedad, es notoria la cuestión de la diferencia de género, ¿no? Bueno, y a pesar de esos datos, encontramos que ese proceso de feminización de todos los sectores universitarios no implica la subversión del principio de la dominación masculina que rige de manera definitiva la vida cotidiana y la cultura institucional. Probablemente el principal efecto de dicho principio es la consideración de que el sujeto universitario es un sujeto exento de género, es decir, se supone que es un sujeto masculino. Se dice que no tiene género, pero en realidad es un sujeto masculino, racional, ilustrado y ajeno al ámbito de lo privado. Esto acarrea problemas serios para quienes en todos los sectores, e independientemente de su posición y a pesar de ciertas variaciones, siguen siendo responsables de las tareas de género en la vida privada. El trabajo doméstico, el cuidado de los niños, de los viejos y de los enfermos. Lo que ahora es nuevo es que esta dimensión se intenta dejar fuera de lo que implica la vida universitaria. Hasta cuesta trabajo hablar de ello. Su importancia se minimiza y no se reconoce que eso tenga relevancia en el desempeño de la universidad. Lo más interesante es que son las mujeres las que lo omiten. Es decir, cuando uno les pregunta a las mujeres universitarias sobre el tema de género, ellas dicen que eso no tiene nada que ver con su trabajo. Simplemente no tiene nada que ver porque lo que hacemos aquí es lo que se toma en cuenta. Sí, pero lo que se hace dentro de la universidad, si no se toma en cuenta lo que hace afuera, siempre se ve infinitamente más abajo que lo que puede realizar alguien que no tiene la carga del papel normal de género que se realiza en la vida cotidiana. Entonces, de alguna manera, bueno, se ha dicho de muchos modos, pero es muy claro que si las mujeres siguen cargando con el peso de la vida doméstica y de la vida familiar, etcétera, las posibilidades de tener un desempeño equitativo dentro de la vida universitaria sí es posible y el costo es infinitamente mayor. Lo que hacen la mayoría de las mujeres, y lo sabemos, es optar por tareas y por horarios que les permiten hacer las dos cosas. Salvo para las académicas que ya están en posiciones muy arriba. Ellas ya no tienen esa cuestión, porque entre otras cosas ya libraron la barrera de la vida reproductiva, ¿no? Y entonces ya no están cargando con tanto y tienen posibilidades de negociar muchas veces con sus parejas, o ya no tienen esas parejas, precisamente por lo que significó el proceso, ¿no? Y entonces ya pueden desempeñarse, ahí sí, en verdadera equidad. Les veo carita de preocupación a las... Bueno, en nuestro trabajo topamos con que los sujetos universitarios no reconocían en sí mismos los efectos del género. En todo caso, podían hablarse de fenómenos externos a sí mismos vinculados al tema, tales como si hay mayor o menor presencia de mujeres en ciertos espacios universitarios, si se da un comportamiento machista en los ámbitos universitarios masculinizados, como los departamentos de ingeniería o derecho, o incluso si hay acoso sexual en las aulas universitarias, pero generalmente como acontecimientos ajenos y de los cuales no hay evidencias concretas. Por otra parte, el tema de la violencia y la discriminación, ya se los comenté varias veces, muy difícil de atrapar, ¿no? Y particularmente, bueno, no había ni evidencias ni datos estadísticos. Bueno, eso ya se los comenté. Encontramos que el género es un elemento importante en los significados y comportamientos que son entendidos como normales en el marco de la institución a partir de los valores, expectativas y creencias que conforman la identidad institucional y la de sus miembros, pero de ninguna manera es el centro de su identidad como universitarios. La identidad subjetiva, fue bien interesante este tema, de estos se vincula sobre todo con los ideales de cada sector de la comunidad universitaria y de su ubicación en la estructura institucional. Esto marcó una diferencia fundamental entre los sectores. Encontramos, por ejemplo, que en el caso del sector académico, mientras más alto nivel se tenga,
la identidad de género será menos relevante en la construcción del sí mismo de sus miembros, en comparación con el peso que ésta tiene para el personal administrativo. Igualmente, para los académicos, tienen más peso el prestigio y el reconocimiento en circuitos extrainstitucionales, mientras que para los administrativos tiene mayor peso la identificación con la institución. Asimismo, en los universitarios con más altos cargos administrativos, la identidad subjetiva está mucho más determinada por la lealtad política y la disciplina institucional que por la identidad de género o la identidad profesional. Dicho de una manera más burda, estos sujetos son más universitarios que mujeres u hombres o profesionistas. Las y los académicos, por otro lado, son más científicos o académicos que universitarios, así como son menos hombres o mujeres. Por su parte, los administrativos son más institucionales y más hombres y mujeres que los académicos o los funcionarios, mientras que entre el alumnado hay un mayor peso de las identidades de género y las propias de sus grupos sociales de referencia. No sé si esto queda claro con tantas comillas, pero sí fue muy interesante cómo hay patrones que definen la identidad en función de los circuitos simbólicos que están involucrados en cada uno de los sectores. Entonces no de ninguna manera son idénticos, ¿no? Encontramos también que en el contexto de la cultura institucional de la UDG, la retórica de género puede dar ciertas ventajas a quienes la utilizan para reposicionarse en la institución y tener mejores condiciones para gestionar recursos y apoyo político. Pero en otros casos puede ser un factor que favorece la discriminación y ahonda las desigualdades subjetivas. Esto también fue un dato súper interesante. En ciertos contextos, si uno habla de género, uno adquiere como una categoría de superioridad moral, ¿no? En otros contextos no. En otros contextos, por ejemplo, entre los funcionarios, empezar a hablar de género promovía un vacío alrededor, ¿no? Había como un distanciamiento del asunto, porque el género no tiene nada que ver, esa es la idea, ¿no? A partir de lo anterior, planteamos que institucionalizar la perspectiva de género en la educación superior, bueno, particularmente en la UDG, debería significar de entrada desnaturalizar y hacer visibles los efectos del género en la cultura institucional, haciendo también contable y evaluable el conjunto de variables que determinan las posiciones, oportunidades y condiciones diferenciales de los sujetos a partir del eje que parte de la diferencia sexual, pero yendo luego más allá de este plano para profundizar en otras dimensiones de la cultura institucional. Es fundamental conocer primero la cultura institucional para hablar de la institucionalización de la perspectiva de género en esta, y luego evaluar si ya se han establecido los valores, fines y orientaciones ligados con el reconocimiento del orden de género que regula las relaciones y la dinámica social propia de ese plano educativo y de los principios éticos involucrados para saber si se cuenta con un terreno apto para poder convertirlos en reglas formales y procedimientos consensados, que es lo que son las políticas, ¿no?, que sean traducidos en prácticas estandarizadas y en la solución de los conflictos de la vida cotidiana institucional. Estas reglas y prácticas podrían entonces ser efectivas para estructurar la relación entre los individuos que componen las comunidades académicas y entre las diversas unidades de las universidades, modelando sus estrategias y fines a partir de los principios de equidad y no discriminación. Nuestro trabajo hizo evidente que el discurso oficial de la UDG, que parecía destinado a legitimar y difundir las propuestas derivadas del conocimiento y la información para impulsar una política institucional de equidad de género, no era, al parecer, capaz de generar una sensibilidad colectiva que permitiera que el tema pudiera permear todos los planos institucionales de manera que fuera observable en la vida cotidiana universitaria y de esta manera transformara sus prácticas inequitativas y discriminatorias. También encontramos la falta de capacidad para articular los intereses de los actores sociales ligados al tema con las comunidades de profesionales abocadas a su estudio, por un lado, y con los funcionarios administrativos y estudiantes involucrados, por otro. Finalmente, en términos del interés original de hacer la investigación, llegamos a la conclusión de que no existe en la UDG la promoción de una política institucional de equidad de género que al mismo tiempo combata los intereses en contra. En este escenario, parece que en nuestra universidad estamos aún lejos de que la perspectiva de la equidad de género haya permeado la estructura institucional y de que se cuente con las condiciones para remover las resistencias y las inercias cristalizadas en la compleja cultura universitaria. Este fue quizá pues, la conclusión más descorazonadora, pero también la evidencia que teníamos enfrente, ¿no? Sí, cuando empezamos a pensar cómo en términos operativos podría diseñarse una política que implementara la perspectiva de género al interior, que llevara a cabo
acciones para garantizar la equidad, etcétera, nos dimos cuenta que no existían, por un lado, ni el marco ético, ni por otro lado, ni el interés ni la voluntad política, y no había nada que en términos que conectara una posible política generada en términos técnicos y operativos con la cultura institucional, porque finalmente la cultura institucional empujaba exactamente en el sentido contrario, ¿no? Bueno, eso fue la conclusión última que sacamos del trabajo. La información es mucho más amplia, pues les digo, los sectores, dejé fuera el académico, el administrativo, hay muchas puntualizaciones que se podrían hacer, pero creo que por lo pronto con esto nos quedamos y ahora me gustaría saber ustedes qué piensan de todo esto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una interrupción de unos 5 o 10 minutos y regresamos para que nos den sus preguntas. Les pedimos a todas las sedes alternas que preparen las preguntas por escrito y que nos las envíen. Listo. Perfecto, perfecto como siempre.